El sol del desierto de Sonora caía como una maldición sobre la tierra agrietada. Las sombras se alargaban como dedos oscuros mientras los buitres trazaban círculos perezosos en el cielo despiadado. Atada a un mezquite retorcido, con las muñecas sangrantes y los labios agrietados por la sed, Catalina Monteverde intentaba recordar quién era. Su vestido de fiesta, alguna vez color marfil, ahora era apenas harapos manchados de sangre y tierra. Mechones de cabello rubio se pegaban a su rostro empapado en lágrimas secas. Sus dedos tocaban inconscientemente el collar de turquesas que colgaba de su cuello, el único objeto que le resultaba familiar en medio de la pesadilla. «Santa María, Madre de Dios», susurraba con voz ronca, repitiendo oraciones fragmentadas que surgían de algún rincón olvidado de su memoria. A lo lejos, el sonido de cascos contra piedra se acercaba. Catalina cerró los ojos, preparándose para la muerte que seguramente venía a buscarla. Pero la muerte llegó silenciosa, descalza, con la piel del color de la tierra y ojos negros como la noche sin luna. Águila de Tormenta apareció entre las sombras del atardecer como un espíritu materializado. Alto, de músculos marcados por años de supervivencia en territorio hostil, vestía pantalones de cuero y un chaleco abierto que revelaba el torso marcado por cicatrices de batalla. Su cabello negro azabache caía libre sobre sus hombros, adornado con una única pluma de águila. Se detuvo a pocos pasos de la mujer atada, estudiándola con cautela. Podía ser trampa. Pero entonces el viento cambió de dirección, y la luz del atardecer iluminó el cuello de la mujer. Águila de Tormenta se quedó paralizado. El collar de turquesas brilló con un fulgor que parecía sobrenatural. No por las piedras en sí, sino por el dije que colgaba en el centro, una pequeña paloma tallada en plata, con las alas extendidas. Águila conocía ese collar. Lo había visto colgado del cuello de la única madre que recordaba, la mujer de piel clara y ojos dulces que le cantaba en español mientras curaba sus heridas de niño. «Paloma blanca», susurró en lengua apache. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, cortó las cuerdas que ataban a Catalina. Ella cayó hacia adelante inconsciente y él la atrapó en sus brazos. El contacto fue como un relámpago. Algo en su interior reconoció a esta mujer. «Hermano, no puedes llevarla con nosotros», dijo Cuervo Veloz, su hermano de sangre, emergiendo de detrás de una formación rocosa. «Los ancianos no aprobarán que traigas a una mujer blanca». «Lleva el collar de paloma blanca», respondió Águila sin apartar la mirada de la mujer. «Esto no es casualidad, hermano. Los espíritus me la han puesto en el camino». Cuervo Veloz observó el collar con ojos entrecerrados. Él también lo recordaba. Todos recordaban ese collar, porque Paloma Blanca nunca se lo quitaba. «Si es verdad», dijo Cuervo Veloz lentamente, «entonces esta mujer porta más que metal y piedras. Porta el espíritu de la que nos dejó». Montó a su caballo con Catalina sostenida firmemente contra su pecho. Ella murmuró algo en español, palabras inconexas. Águila sintió un nudo extraño en la garganta. Hacía años que no escuchaba español hablado con acento de mujer española. Mientras cabalgaban hacia el campamento, fragmentos de memoria asaltaron a Águila. Se vio a sí mismo con apenas 7 u 8 inviernos, llorando por una quemadura terrible en el brazo izquierdo. Paloma Blanca lo había sostenido durante días, cantándole en esa lengua extraña pero hermosa. «No llores, mi pequeño guerrero», le decía mientras acariciaba su cabello. «Las cicatrices son mapas. Te mostrarán de dónde vienes y te recordarán lo fuerte que eres». Catalina abrió los ojos de repente. Eran color miel, exactamente como los de Paloma Blanca. Vio un hombre de apariencia salvaje sosteniéndola mientras cabalgaban a través del desierto. Abrió la boca para gritar, pero solo salió un gemido ronco. «No tengas miedo, mujer de ojos de miel», dijo Águila en español perfecto, con apenas un ligero acento.
Estás a salvo. Nadie te hará daño mientras yo respire. Catalina parpadeó confundida. Sus dedos buscaron el collar en su cuello. Cuando lo encontró, suspiró con alivio. El collar, murmuró, es lo único que sé. ¿Cómo lo obtuviste?, preguntó Águila. No sé. Siempre lo he tenido. Es mío porque no sé quién soy sin él. ¿Cómo te llamas? Catalina cerró los ojos, buscando en los rincones oscuros de su mente. Catalina, susurró finalmente. Creo que me llamo Catalina. Yo soy Águila de Tormenta y voy a descubrir qué conexión tienes con la mujer que me crió, porque ese collar que llevas perteneció a ella. Cuando entraron al campamento Apache, el silencio cayó como un manto pesado. Hombres, mujeres y niños se detuvieron para observar a la mujer blanca. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros desconfianza y hostilidad. El jefe Caballo Negro, padre de Águila de Tormenta, salió de su tipi con paso autoritario. Era un hombre de casi 60 años, con el cabello completamente gris, recogido en trenzas adornadas con cuentas de hueso. «¿Qué traes a nuestro pueblo, hijo mío?», preguntó en apache. Águila desmontó cuidadosamente. «Traigo un misterio, padre, y quizás una respuesta a preguntas que hemos guardado durante 20 inviernos». Extendió el brazo para que todos pudieran ver el collar. Un murmullo recorrió el campamento. «El collar de Paloma Blanca», susurró una anciana. «Pensamos que se lo había llevado cuando desapareció». «Déjala descansar en mi tipi», ordenó Caballo Negro. «Mañana, cuando el sol regrese, hablaremos con ella». Águila llevó a Catalina a su propia tienda. La recostó sobre pieles de bisonte y le acercó agua fresca en un cuenco de madera. «Bebe despacio», le indicó en español, sosteniendo su cabeza. «Si bebes muy rápido, enfermarás». Durante los días siguientes, Catalina se recuperó lentamente en el campamento. Águila la cuidaba personalmente, ignorando las miradas desaprobatorias de algunos guerreros. Le enseñaba palabras en apache, le traía caldo de venado, le mostraba cómo orientarse por las estrellas. Una noche, sentados junto a la hoguera, surgió la primera conversación profunda. «¿Por qué hablas español?», preguntó Catalina. Águila miró al fuego durante un largo momento antes de responder. «Una mujer de tu color me crió cuando mi madre murió al darme vida. Se llamaba Paloma Blanca. Desapareció cuando yo tenía 8 inviernos. Nunca supe cómo llegó ni por qué se fue, pero me enseñó tu lengua. Me cantaba canciones españolas, me habló de un Dios que amaba incluso a los niños apaches». «¿Y el collar?», susurró Catalina, tocándolo instintivamente. Era su posesión más preciada. Decía que era su última conexión con el mundo que había dejado atrás. Cuando desapareció, pensamos que se lo había llevado, o que había muerto con él puesto. Catalina sintió lágrimas rodar por sus mejillas. «Tengo sueños, fragmentos, veo un convento, campanas, manos que trenzan mi cabello, y escucho una voz, una mujer cantando». Inconscientemente, comenzó a tararear una melodía. Águila se puso rígido, el cuenco de madera cayendo de sus manos. «Esa canción», su voz temblaba. «Paloma Blanca me la cantaba cada noche». Sus ojos se encontraron a través del fuego y ambos supieron que estaban tocando algo más grande que ellos mismos. Al día siguiente, Águila le propuso algo arriesgado. «Hay una misión abandonada a 2 días de camino. Paloma Blanca solía ir allí a rezar. Quizás encontremos respuestas». El viaje fue peligroso, pero revelador. Catalina aprendió a montar al estilo apache, a leer las señales del desierto. Águila le enseñaba con paciencia y ella descubría en sí misma una fortaleza que no sabía que poseía. Entre ellos crecía algo indefinible, no solo atracción física, sino una conexión profunda que desafiaba la lógica. La misión de San Xavier se alzaba en ruinas bajo el sol implacable. Los franciscanos habían huido años atrás.
Entre escombros y santos destruidos, encontraron un cofre escondido bajo el altar. Dentro había un retrato al óleo de dos mujeres jóvenes idénticas, gemelas rubias de ojos color miel. Al reverso, una inscripción: Elena y Catalina Monteverde, hijas de don Gabriel. Ciudad de México, 1827. Catalina cayó de rodillas, temblando. ¿Soy gemela? ¿Dónde está mi hermana? Águila la sostuvo mientras ella lloraba. Entre los documentos del cofre encontraron cartas antiguas del padre Junípero dirigidas a doña Elena Monteverde de Solís, mencionando su voluntad de permanecer entre los salvajes y el escándalo que ha traído a su familia. Si Paloma Blanca era Elena Monteverde, susurró Águila, y tú eres su hermana gemela, entonces tu madre adoptiva era mi hermana, completó Catalina, mirándolo con ojos llenos de lágrimas y asombro. Al salir de la misión, fueron emboscados por bandidos. Águila luchó ferozmente, pero fue Catalina quien salvó su vida, golpeando a uno de los atacantes con un candelabro de hierro. Cuando terminó, ambos estaban cubiertos de polvo y sangre, respirando pesadamente. Gracias, dijo Águila, tocando suavemente su mejilla. Somos equipo ahora, respondió ella con una sonrisa temblorosa. Decidieron viajar a Hermosillo para investigar a la familia Monteverde. Águila se disfrazó de vaquero mestizo. Catalina vistió ropas españolas recuperadas. En el convento local, una monja anciana llamada Madre Teresa reconoció a Catalina al instante. ¡Catalina! ¡Has vuelto!, lloró. Reveló que Catalina había sido dejada huérfana en el convento hacía 25 años, siendo apenas una bebé, con el collar como único legado. Tu hermana Elena se casó con don Fernando de Solís en un matrimonio arreglado. Poco después, desapareció en un ataque apache. La familia, avergonzada, te envió aquí para ocultarte. Esa misma tarde, don Fernando de Solís apareció en el convento. Era un hombre de 50 años, elegante pero con ojos fríos como el hielo. Al ver a Catalina, se quedó petrificado. Su máscara de cortesía se quebró por un segundo. ¡Imposible! Ese collar fue enterrado con... Se interrumpió bruscamente, recuperando la compostura. Señorita Monteverde, ¡qué sorpresa tan extraordinaria! Ofreció protección a Catalina, sugiriendo que se quedara en su hacienda. Su mirada era depredadora. Águila, presentándose como Mateo Ruiz, intervino con tensión palpable. Esa noche, en la posada, Águila le advirtió: «Ese hombre miente, sus ojos ocultan sangre». «Lo sé», respondió Catalina, «pero necesito descubrir qué le hizo a mi hermana». Se tomaron de las manos, y en ese momento sus labios se acercaron. El primer beso casi ocurrió, interrumpido por golpes violentos en la puerta. Catalina aceptó la invitación a la hacienda de los Solís. Águila la siguió en secreto, infiltrándose como sirviente. La hacienda era opulenta pero opresiva. Catalina fue instalada en la habitación que había sido de Elena, forzada a usar los vestidos de su hermana muerta. Durante un gran baile de máscaras, conoció a Rodrigo de Solís, hijo del hacendado. Era galante, arrogante, educado en Europa. Su padre le ordenó cortejarla. «Será tu esposa, es su destino», como lo fue de su hermana. También conoció a Lucía Sandoval, prima de Rodrigo, celosa y venenosa, quien hizo comentarios crueles sobre aparecidas del desierto. Águila, arriesgándose, se presentó ante Catalina con una máscara de cuervo. Bailaron un vals apasionado bajo las miradas escandalizadas de los invitados. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía. Sus ojos comunicaban lo que las palabras no podían expresar en público. «No deberías estar aquí», susurró ella. «No debería, pero aquí estoy», respondió él con una sonrisa peligrosa. Catalina escapó del baile y entró al estudio privado de Fernando. Entre documentos halló un retrato grande de Elena Monteverde, idéntica a ella. Detrás del marco, una carta antigua manchada de sangre. La leyó con manos temblorosas. «Padre, no puedo más.
Fernando es un monstruo, me encierra, me golpea. He encontrado amor verdadero con alguien que me respeta. Huiré con él, aunque sea al fin del mundo. Si algo me pasa, busquen el collar. Es la llave. Fernando descubrió a Catalina leyendo la carta. Su máscara de civilización cayó completamente. Así que ya sabes, dijo con voz helada, tu hermana fue una mujerzuela que me deshonró y pagó el precio. Sacó una pistola. Águila irrumpe con violencia, desarmándolo en un combate brutal. Rodrigo apareció, confundido por la escena. En el caos, Catalina tomó un candelabro y lo estrelló contra la cabeza de Fernando, dejándolo inconsciente. ¡Vámonos!, gritó Águila. Escaparon a caballo hacia el desierto, con soldados persiguiéndolos. La luna iluminaba su huida desesperada. Cuando finalmente perdieron a sus perseguidores, se detuvieron en un acantilado que dominaba el valle. Catalina temblaba de rabia y dolor. Él la mató. Fernando mató a mi hermana y nadie pagó por ello. Nadie. Águila la abrazó con fuerza. Si Paloma Blanca era Elena, entonces mi madre fue asesinada por ese hombre. Pagaremos venganza juntos, te lo juro. Se miraron bajo la luna del desierto, dos almas perdidas que se habían encontrado en medio del caos. Águila tomó el rostro de Catalina entre sus manos y la besó con una pasión que contenía 20 años de dolor, pérdida y anhelo. Ella respondió con igual intensidad, sus dedos enredándose en el cabello negro de él. El beso fue salvaje y tierno al mismo tiempo, una promesa sellada bajo las estrellas del desierto. Cuando se separaron, ambos respiraban pesadamente. «No hay vuelta atrás», susurró Águila. «Si seguimos este camino, enfrentaremos a tu mundo y al mío». «Ya no tengo mundo», respondió Catalina con fiereza. «Solo te tengo a ti, y la verdad que necesito encontrar. Entonces la encontraremos juntos», prometió él. «Aunque tengamos que desenterrar todos los secretos que el desierto ha guardado». Cabalgaron de regreso al territorio apache, mientras el amanecer pintaba el cielo de rojo y oro. Detrás de ellos, en la hacienda de los Solís, Fernando despertaba con odio asesino en su corazón. La guerra había comenzado, y en algún lugar, entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, Elena Monteverde, Paloma Blanca, observaba a su hermana y a su hijo adoptivo, sonriendo con lágrimas en los ojos. El collar finalmente había cumplido su propósito, reunir lo que la sangre y la tragedia habían separado. El primer acto de esta historia de amor prohibido, venganza y redención, había terminado. Pero las respuestas más oscuras aún esperaban en las sombras, listas para emerger y cambiar todo lo que Catalina y Águila creían saber sobre el pasado, el presente y el futuro que intentaban construir juntos. El desierto había despertado sus secretos, y el collar de turquesas brillaba en el cuello de Catalina como una promesa y una maldición, guiándolos hacia un destino que ninguno de los dos podía imaginar aún. El campamento apache había cambiado desde que Catalina y Águila regresaron con la verdad sobre Fernando de Solís. La tensión flotaba en el aire como el humo de las fogatas nocturnas. Los guerreros afilaban sus armas, las mujeres escondían provisiones en cuevas secretas, y los ancianos consultaban a los espíritus con cánticos que atravesaban la noche como lamentos de almas perdidas. Catalina ya no era vista como una intrusa. Las mujeres le habían enseñado a curtir pieles, a tejer cestas, a identificar plantas medicinales. Los niños corrían a su alrededor, fascinados por su cabello rubio que brillaba como el oro bajo el sol. Pero sobre todo, había ganado respeto cuando corrió la noticia de cómo había golpeado al hacendado blanco que asesinaba a apaches sin piedad. Una noche, bajo un cielo plagado de estrellas, el jefe Caballo Negro convocó un consejo sagrado. La tribu entera se reunió alrededor de la gran fogata ceremonial. El anciano líder se puso de pie, su silueta recortada contra las llamas danzantes como la de un profeta del Antiguo Testamento.
Hace 20 inviernos, comenzó en apache, con Águila traduciendo en voz baja para Catalina, encontramos a una mujer blanca herida cerca del río. Estaba embarazada y tenía múltiples puñaladas. Antes de desmayarse, pronunció un nombre con odio: Fernando. Catalina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Águila apretó su mano con fuerza. La cuidamos, continuó Caballo Negro. Su cuerpo estaba destrozado, pero su espíritu era fuerte. Sobrevivió. Le dimos el nombre de Paloma Blanca porque cuando despertó, lo primero que hizo fue dibujar una paloma en la tierra con sus dedos ensangrentados. El anciano hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Vivió entre nosotros 3 años. Dio a luz a una niña que no sobrevivió el primer invierno. El dolor casi la mata. Entonces adoptó a un niño huérfano. Miró a Águila con profundo afecto. Mi nieto. Le enseñó español, le habló de su Dios, le cantó canciones de su tierra. Pero el trauma era demasiado profundo. Sus ojos siempre miraban hacia un horizonte que nosotros no podíamos ver. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Catalina con voz temblorosa, aunque Águila no necesitó traducir. Caballo Negro entendía más español de lo que admitía. Una noche de luna llena simplemente desapareció. Dejó el collar colgado de la rama de un árbol sagrado. Junto a él, un mensaje dibujado en la tierra, un símbolo que significa buscar y otro que significa hermana. Catalina se llevó las manos al rostro llorando. Águila la rodeó con sus brazos mientras el campamento entero guardaba un silencio respetuoso. Tu hermana nos dio un regalo, dijo Caballo Negro directamente a Catalina. Nos dio a nuestro guerrero más valiente, y ahora tú has regresado para completar el círculo. Los espíritus tejen sus hilos de formas misteriosas. Esa noche, después de la ceremonia, Águila llevó a Catalina a un lugar sagrado, un arroyo escondido entre rocas rojas, donde el agua fluía cristalina bajo la luz de la luna. Flores silvestres crecían en las orillas, perfumando el aire con dulzura. Paloma Blanca me trajo aquí la primera vez que tuve pesadillas sobre mi madre biológica, dijo Águila suavemente. Me dijo que el agua limpia no solo el cuerpo, sino también el alma. Catalina se arrodilló junto al arroyo, hundiendo sus manos en el agua fría. Elena, mi hermana sufrió tanto, y yo crecí en un convento, protegida, ignorante de su dolor. No fue tu culpa. Águila se arrodilló a su lado. Eras una bebé. Ella te salvó enviándote lejos, pero nunca la conocí, sollozó Catalina. Nunca pude decirle que la amaba, que... Su voz se quebró. Águila la giró suavemente para que lo mirara. Sus ojos negros reflejaban la luz de la luna, como espejos de obsidiana. Entonces vive por ella, vive la vida que ella no pudo vivir. Sé libre, sé valiente, sé feliz. Esa será tu forma de honrarla. Se miraron durante un largo momento cargado de electricidad. Luego, lentamente, Águila comenzó a trenzar flores silvestres en el cabello rubio de Catalina. Sus dedos trabajaban con sorprendente delicadeza para un guerrero. Eres hermosa, susurró en español. Como el amanecer sobre el desierto, como el primer sorbo de agua después de una tormenta de arena. Catalina levantó su mano y trazó la cicatriz que recorría el brazo izquierdo de Águila, la quemadura que Elena había curado cuando él era niño. Eres mi hogar, susurró. En medio de este mundo violento, eres el único lugar donde me siento segura. Y tú eres mi cielo, respondió él, su voz ronca de emoción. El horizonte que Paloma Blanca siempre buscaba, lo encontró en ti, a través del tiempo. Se besaron bajo las estrellas, y esta vez no hubo interrupciones. El beso se profundizó, convirtiéndose en algo más. Águila extendió su manta junto al arroyo, y bajo la bendición de la luna llena, Catalina y Águila se entregaron el uno al otro con una pasión que era tanto física como espiritual. Fue un acto de amor, de desafío, de supervivencia.
dos mundos colisionando y fundiéndose en la oscuridad sagrada del desierto. Cuando el amanecer pintó el cielo de oro y carmesí, yacían entrelazados, escuchando el canto de los pájaros matutinos. Catalina trazaba patrones invisibles en el pecho de Águila mientras él acariciaba su cabello. «No hay vuelta atrás», dijo ella suavemente. «He cruzado una línea que la sociedad nunca perdonará». «¿Te arrepientes?», preguntó Águila tenso. «Ni por un segundo», respondió ella con fiereza, besándolo de nuevo. Pero la paz fue efímera. Un mensajero apache llegó al campamento al mediodía, herido y exhausto. Traía noticias terribles. Soldados mexicanos y hombres de Fernando de Solís estaban cercando el territorio. Rodrigo de Solís lideraba la columna, exigiendo la devolución de Catalina o habría masacre. El campamento estalló en preparativos de guerra. Mujeres y niños serían evacuados a las cuevas sagradas en las montañas. Los guerreros se pintaban para la batalla. Águila se preparaba para liderar la defensa cuando ocurrió algo inesperado. Rodrigo de Solís llegó solo al campamento, bajo bandera de tregua blanca. Venía desarmado, con las manos levantadas. Los guerreros lo rodearon inmediatamente, arcos tensados, pero Águila levantó la mano. «Déjenlo hablar». Rodrigo, sudoroso y claramente aterrado pero decidido, habló en español. «No vengo por orden de mi padre, vengo a advertirles. Mi padre planea un ataque total con el ejército mexicano. Usará el rapto de Catalina como excusa para exterminarlos a todos». «¿Por qué deberíamos creerte?», preguntó Águila con voz peligrosa. Rodrigo se quitó la camisa, revelando cicatrices antiguas en su espalda. «Porque yo también fui víctima de Fernando de Solís. Cuando tenía 10 años, vi a mi padre arrastrar a una mujer herida hacia el sótano. Era Elena Monteverde. Intenté ayudarla y él...». Su voz se quebró. «Él me golpeó hasta dejarme inconsciente. Durante años pensé que había sido una pesadilla, pero cuando vi a Catalina, supe que todo había sido real». Catalina se adelantó, mirándolo intensamente. «¿Qué más viste?». «Elena estaba embarazada», susurró Rodrigo, lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi padre la apuñaló gritando que nunca permitiría que un bastardo de salvaje llevara el apellido Solís. Yo era un niño, no entendía. Después, él me encerró durante semanas, me prohibió hablar de ello bajo amenaza de muerte». Un silencio pesado cayó sobre el campamento. Águila sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. La criatura que Paloma Blanca perdió, ¿era mía? ¿Era mi hermana o hermano? «No lo sé», admitió Rodrigo. «Pero puedo ayudarlos a destruir a mi padre. He vivido toda mi vida a la sombra de un monstruo. Ya no quiero ser su hijo. Quiero ser algo diferente». Los ancianos deliberaron durante horas. Finalmente, Caballo Negro decidió someter a Rodrigo a una prueba apache. 3 días solo en el desierto sin armas, agua ni comida. Si sobrevivía, demostraría que su espíritu era genuino. Rodrigo aceptó sin dudar. Partió al amanecer con solo un taparrabos de cuero. Catalina lo vio partir con emociones contradictorias. Este hombre era hijo del monstruo que había destruido a su hermana, pero también era una víctima. Durante esos 3 días, la tensión aumentó. Exploradores reportaban movimiento de tropas. Fernando estaba reuniendo un ejército. Pero también ocurría algo en la hacienda de los Solís que nadie anticipó. Lucía Sandoval, consumida por celos y despecho, descubrió los planes de Rodrigo de traicionar a su padre. En un arrebato de locura, cabalgó hasta el campamento militar y le reveló todo a Fernando. El hacendado, que ya estaba al borde de la locura, se enfureció hasta el punto de la apoplejía. «Mi propio hijo, traicionándome por una india y su perra rubia», gritó, golpeando la mesa hasta hacerse sangrar los nudillos. «Pues que así sea. Los quemaré a todos. Convertiré ese desierto en un cementerio». En el campamento apache, Rodrigo regresó al tercer día, demacrado pero vivo.
había sobrevivido bebiendo rocío de las rocas, comiendo insectos y raíces. Los ancianos asintieron con respeto. Había probado su valía, pero no hubo tiempo para celebraciones. Esa misma noche, el ataque llegó. Comenzó con flechas de fuego lloviendo del cielo como estrellas caídas. Los tipis estallaron en llamas. Soldados mexicanos y vaqueros contratados por Fernando cargaron desde 3 direcciones. Era una masacre calculada. Águila gritó órdenes en apache. Los guerreros respondieron con disciplina nacida de generaciones de guerra. Las mujeres que habían sido entrenadas en combate tomaron posiciones. Catalina, vestida con ropa apache y con un rifle en las manos, luchó junto a ellas. Ya no era la dama española del convento, era una mujer del desierto, y el desierto no criaba débiles. La batalla fue brutal. Águila luchaba como el espíritu animal que le daba nombre, rápido, letal, implacable. Pero los números estaban en contra. Por cada soldado que caía, parecían aparecer 2 más. Catalina vio a un soldado apuntar a Cuervo Veloz por la espalda. Sin pensar, disparó. El hombre cayó. Había matado por primera vez en su vida. Las manos le temblaban, pero no había tiempo para el shock. Cuervo Veloz asintió hacia ella con respeto antes de volver al combate. El jefe Caballo Negro, comprendiendo que necesitaban tiempo para que las mujeres y niños escaparan, tomó una decisión. Reunió a los ancianos guerreros y cargó directamente contra el centro de la línea enemiga. Fue un sacrificio calculado. Murió de pie, con una lanza atravesando su pecho, pero llevándose a 5 soldados con él. ¡Abuelo!, gritó Águila con agonía desgarradora. Rodrigo apareció en ese momento crítico, emergiendo de las sombras con varios rifles robados. «No seré cómplice de genocidio», gritó, disparando contra los hombres de su padre. Su intervención creó el caos necesario. Los soldados se confundieron, disparándose entre ellos. Águila aprovechó para reorganizar la defensa y comenzar la retirada estratégica. Entonces Fernando de Solís apareció, montado en un caballo negro, una pistola en cada mano. Estaba irreconocible, con el cabello salvaje, los ojos inyectados en sangre, la ropa manchada de tierra y pólvora. La civilización había caído de él como una máscara rota. «¡Catalina!», rugió, «te voy a enseñar lo que es el dolor, lo mismo que tu maldita hermana». Catalina emergió de entre las llamas y el humo, el rifle apuntado directamente a su corazón. «Ven por mí, monstruo, termina lo que empezaste con Elena». Fernando descabalgó y corrió hacia ella con una sonrisa demente. Pero Águila se interpuso. El choque fue titánico. Fernando peleaba con la fuerza de la locura, Águila con la precisión del guerrero entrenado desde la infancia. Fue Rodrigo quien cambió el resultado. Cuando Fernando estaba a punto de dispararle a Águila por la espalda, su propio hijo se lanzó sobre él. La bala destinada a Águila atravesó el hombro de Rodrigo. «¡Se acabó, padre!», gritó Rodrigo forcejeando. «30 años de tu maldad terminan ahora». En la lucha, ambos cayeron desde un pequeño acantilado. Fernando se estrelló contra las rocas, su columna quebrándose con un chasquido audible. Quedó paralizado, incapaz de moverse, mirando al cielo con ojos llenos de odio impotente. Águila llegó al borde del acantilado, Catalina a su lado. Miraron hacia abajo donde Fernando agonizaba. «Aunque muera», siseó Fernando con sangre burbujeando en sus labios. «He ganado. Catalina, hay algo más. Sobre el collar, algo que Elena nunca supo, algo que los destruirá a ambos». Murió antes de terminar la frase, llevándose su último secreto a la tumba. El ejército mexicano, al ver caer a su patrocinador y con un capitán honesto tomando el mando, ordenó la retirada. No había gloria en masacrar nativos por los caprichos de un hacendado loco. Cuando el humo se disipó, el campamento estaba destruido. Habían perdido 15 guerreros, 3 ancianos y 2 niños que no lograron escapar a tiempo.
El cuerpo de Caballo Negro fue preparado para un funeral ceremonial. Catalina, cubierta de hollín y sangre, se arrodilló junto a Águila mientras él lloraba por su abuelo. No había palabras. Solo lo sostuvo mientras el sol salía sobre las cenizas de lo que había sido su hogar. Rodrigo, herido pero vivo, fue curado por las mujeres apaches. Lucía Sandoval fue arrestada por el capitán mexicano por haber incitado al ataque ilegal contra población civil. Sería juzgada en la Ciudad de México. Días después, durante el funeral de Caballo Negro, el chamán de la tribu se acercó a Catalina y Águila. El espíritu de Paloma Blanca estuvo aquí durante la batalla, dijo con voz temblorosa. La vi, protegió a los niños que escapaban y dejó un mensaje. ¿Qué mensaje?, preguntó Águila. Dijo, busquen donde termina el desierto y comienza el cielo. Allí encontrarán la verdad completa. Catalina tocó el collar, que milagrosamente había sobrevivido intacto a la batalla. Las últimas palabras de Fernando dijo que había algo más sobre el collar que Elena no sabía. Águila la miró intensamente. Entonces debemos descubrirlo, no por él, sino por ella, por Paloma Blanca, por Elena. Esa noche, bajo un cielo sin luna, Águila y Catalina se casaron según las tradiciones apaches que sobrevivían. No había tipi ceremonial, solo las estrellas como testigos. El chamán los bendijo con humo de salvia. Catalina recibió un nuevo nombre en lengua apache, mujer que corre con lobos. Cuando se besaron sellando su unión, los sobrevivientes de la tribu ulular con alegría. En medio de la tragedia había amor. En medio de la muerte había vida nueva comenzando. Pero mientras celebraban, ninguno notó al explorador solitario que observaba desde una colina distante. Llevaba un mensaje que cambiaría todo. Fernando de Solís no había muerto. Paralizado pero vivo, había sido llevado en secreto a la Ciudad de México por aliados corruptos. Y desde su cama de hospital, con solo sus ojos capaces de moverse, planeaba una venganza final que involucraría el último secreto del collar de turquesas. El acto Sundu terminaba con una verdad revelada. Elena había sido asesinada por Fernando. Pero comenzaba con un misterio aún mayor. ¿Qué secreto final guardaba el collar? ¿Y qué significaba dónde termina el desierto y comienza el cielo? Catalina y Águila, ahora marido y mujer a los ojos de los apaches, sino a los del mundo blanco, tendrían que descubrirlo. Porque el collar no era solo una herencia, era un mapa hacia algo que podría salvar o condenar a todos los que amaban. El desierto guardaba un último secreto, y pronto, muy pronto, sería revelado. 3 semanas habían pasado desde la batalla que destruyó el campamento apache. Los sobrevivientes se refugiaron en un cañón secreto conocido solo por los ancianos, un lugar sagrado donde las paredes de roca roja se elevaban hacia el cielo como catedrales naturales. Aquí, lejos de soldados y hacendados, intentaban reconstruir sus vidas. Catalina había cambiado. Ya no quedaba nada de la mujer frágil que había sido rescatada, atada a un mezquite. Su piel se había bronceado bajo el sol del desierto. Sus manos habían desarrollado callos de trabajo duro y sus ojos, color miel, ahora miraban el horizonte con la fiereza de quien ha sobrevivido al infierno. Vestía ropas apaches, llevaba el cabello trenzado con cuentas de turquesa y en su cinturón colgaba un cuchillo que sabía usar. Águila de Tormenta, ahora líder de los sobrevivientes tras la muerte de su abuelo, llevaba el peso del liderazgo con dignidad, pero también con dolor visible. Por las noches, Catalina lo encontraba mirando las estrellas, hablando en voz baja con el espíritu de Caballo Negro. Rodrigo de Solís se había integrado gradualmente a la tribu. Su herida había sanado, pero las cicatrices en su alma eran más profundas. Enseñaba español a los niños apaches y ellos le enseñaban a rastrear y sobrevivir. Era una redención lenta pero genuina.
Una mañana, mientras Catalina ayudaba a las mujeres a recolectar raíces medicinales, un mensajero llegó al cañón. Era un apache de otra tribu, exhausto después de días de viaje. Traía noticias que helaron la sangre de todos. Fernando de Solís vive, anunció ante el consejo reunido. Está paralizado del cuello hacia abajo, pero su mente permanece intacta. Sobornó a oficiales corruptos en la Ciudad de México, ha escapado de custodia, sus hombres lo transportan en una carreta especial. Juró que vendría personalmente a terminar lo que comenzó. El silencio que siguió fue absoluto. Águila apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Catalina sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Cómo podía ese demonio seguir persiguiéndolos incluso desde una cama de inválido? Hay más, continuó el mensajero. Antes de escapar, Fernando contrató a cazadores de recompensas. Ofreció 1,000 pesos de oro por la cabeza de Águila de Tormenta y 2,000 por Catalina Monteverde viva. Dice que tiene algo que mostrarle sobre su hermana, algo sobre el collar que lo cambiará todo. Catalina tocó instintivamente el collar en su cuello. Las palabras finales de Fernando resonaban en su mente. Hay algo más sobre el collar, algo que Elena nunca supo. Es una trampa, dijo Cuervo Veloz inmediatamente. Quiere que vayas a él. Por supuesto que es una trampa, respondió Águila, pero también es una oportunidad. Ese hombre debe morir. Mientras respire, ninguno de nosotros estará seguro. Entonces lo cazaremos, declaró Catalina con voz fría que hizo que varios guerreros la miraran con sorpresa y respeto. No esperaremos a que nos encuentre, iremos nosotros a él. Rodrigo se puso de pie. Conozco cómo piensa mi padre. Sé dónde iría. Hay una misión abandonada, San Jerónimo, a 3 días al norte. Tiene túneles subterráneos que datan de la época colonial, perfectos para esconderse. Y además, vaciló, tiene significado personal para él. Es donde llevó a Elena la primera vez que la golpeó. Le dijo que ni siquiera Dios podía escucharla gritar allí. El odio brilló en los ojos de Catalina. Entonces, allí terminaremos esto. Se preparó un grupo de guerra. Águila, Catalina, Rodrigo, Cuervo Veloz y 5 guerreros más. Viajarían rápido y ligeros. El chamán realizó una ceremonia de protección, pintando símbolos sagrados en sus rostros con ceniza y ocre rojo. Antes de partir, Catalina buscó un momento a solas con Águila junto al arroyo que fluía por el cañón. El agua cantaba sobre las piedras, indiferente a las tragedias humanas. Si no regreso, comenzó ella. Regresarás, interrumpió Águila con fiereza, tomando su rostro entre sus manos. Regresaremos juntos, como hemos hecho todo desde que nos encontramos. Pero si no lo hago, insistió Catalina, quiero que sepas que estos meses contigo han sido más vida que todos los años que pasé en ese convento. Me enseñaste a ser libre, me enseñaste a ser fuerte, me enseñaste a amar sin miedo. Águila la besó con una intensidad desesperada, como si pudiera imprimir su esencia en ella para protegerla de lo que vendría. Paloma Blanca nos unió a través del tiempo, susurró contra sus labios. Elena puso este collar en tu cuello para que encontraras el camino hacia mí. No dejaré que Fernando destruya lo que ella construyó con su sacrificio. Cabalgaron durante 3 días a través de territorios cada vez más peligrosos. Pasaron por pueblos quemados por la guerra, campos abandonados, cadáveres de soldados y apaches por igual. México se desangraba en conflictos que no tenían ganadores, solo víctimas. La misión de San Jerónimo apareció al atardecer del 3er día, una estructura colonial en ruinas, con su torre parcialmente colapsada y sus muros cubiertos de enredaderas. Parecía abandonada, pero Águila detectó señales sutiles, huellas frescas de caballos, fogatas recientes, el olor a pólvora flotando en el aire. «Está aquí», confirmó Rodrigo, su voz tensa, «y no está solo». Efectivamente, Fernando había reunido a los peores hombres que el dinero podía comprar.
desertores del ejército, bandidos, asesinos, casi 20 hombres armados hasta los dientes. También había tomado rehenes del pueblo cercano, 3 mujeres, 2 ancianos y 4 niños, atados en el patio de la misión. «Es más cobarde de lo que pensé», escupió Cuervo Veloz al observar desde la colina. Águila elaboró un plan. Atacarían al anochecer desde 3 direcciones. Catalina y Rodrigo liberarían a los rehenes mientras los guerreros apaches mantenían ocupados a los mercenarios. Águila iría directo por Fernando. Cuando la luna comenzó a elevarse, el ataque comenzó con el silencio mortal característico de los guerreros apaches. Flechas silbaron en la oscuridad, encontrando gargantas. Los hombres de Fernando murieron sin siquiera gritar, pero Fernando había anticipado el ataque. Explosivos robados del ejército detonaron, iluminando la noche como relámpagos artificiales. El elemento sorpresa se perdió. La batalla se convirtió en caos. Catalina corrió hacia los rehenes, cortando sus ataduras con movimientos precisos. Una bala pasó tan cerca de su cabeza que sintió el calor. Rodrigo le cubrió las espaldas, disparando con una precisión que sorprendió incluso a los apaches. «¡Ve!», gritó a los civiles. «¡Corran hacia las colinas! ¡No miren atrás!». Águila atravesó el patio de la misión como una tormenta de furia. Derribó a 3 hombres en cuestión de segundos. Su objetivo estaba claro: la torre donde los exploradores habían visto que llevaron la carreta de Fernando. Subió las escaleras de piedra de 2 en 2. En la cima, en lo que alguna vez fue el campanario, encontró a Fernando de Solís. El hacendado estaba reclinado en una especie de trono improvisado, su cuerpo inútil, sostenido por almohadas y correas. Solo su cabeza podía moverse, pero sus ojos ardían con una locura que iba más allá de la razón humana. «Águila de tormenta», dijo Fernando, su voz sorprendentemente fuerte para alguien en su condición. «El bastardo apache que me robó todo. Mi hacienda, mi honor, mi hijo, mi venganza». «No te robé nada», respondió Águila con voz mortal. «Tú destruiste todo lo que tocaste, incluyendo a Paloma Blanca». «¿Paloma Blanca?», Fernando rió, un sonido horrible que parecía salido de la garganta de un animal moribundo. «¿Así la llamabas? ¡Qué poético!». «Yo la llamaba por su verdadero nombre. Elena, mi esposa infiel, mi posesión que se atrevió a amar a otro. La torturaste, la apuñalaste, la dejaste por muerta. Y sobrevivió», escupió Fernando con odio. «Sobrevivió con ustedes, salvajes, y me robó algo más valioso que su vida. Me robó el secreto». Águila sintió que Catalina subía las escaleras detrás de él. Se detuvo a su lado, jadeando, con sangre en su ropa que no era suya. «El secreto del collar», dijo Catalina. «Dijiste que había algo que Elena no sabía. ¿Qué es?». Fernando las miró con una sonrisa terrible. «Acércate, querida cuñada. Deja que vea ese collar más de cerca». Catalina dio un paso adelante, ignorando la advertencia en los ojos de Águila. Se arrodilló junto a Fernando, quien estudió el collar con intensidad enfermiza. «Hermoso», susurró. «Tan hermoso como el día que mi madre me lo dio en su lecho de muerte. ¿Sabías que las turquesas vienen de una mina secreta? Una mina en territorio apache que mi familia descubrió hace 100 años. Contiene la veta más rica de turquesas y plata de todo México». «¿Una mina?». Catalina frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «El collar es un mapa», dijo Fernando con satisfacción venenosa. «Cada turquesa marca una dirección. El dije de plata, cuando se abre...». Con esfuerzo supremo, movió su cabeza indicando su bolsillo. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Catalina sacó una pequeña herramienta de metal del bolsillo de Fernando. Examinó el dije de paloma y encontró un mecanismo oculto. Al presionarlo, la paloma se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro había un papel minúsculo con coordenadas geográficas escritas en tinta desvanecida.
Esas coordenadas llevan a la mina, explicó Fernando. Riqueza suficiente para comprar ejércitos, para fundar ciudades, para controlar todo el norte de México. Mi familia guardó ese secreto durante generaciones. Cuando Elena huyó con el collar, pensé que había perdido todo, pero ahora su risa era demente. Ahora ustedes lo tienen, y todos vendrán por ustedes. El gobierno, la iglesia, otros hacendados. Todos querrán ese collar. Convertí a Catalina en el objetivo más valioso de México, simplemente dejándola vivir. El horror de la revelación cayó sobre ellos como un manto helado. Por eso Elena nunca regresó, susurró Águila. No solo huía de ti, protegía el secreto. Y ahora, siseó Fernando, el secreto los destruirá a ambos, incluso en la muerte. Gano. Ustedes nunca tendrán paz, nunca tendrán. No terminó la frase. Un disparo resonó. Fernando se quedó paralizado, más de lo que ya estaba, sus ojos abiertos de par en shock. Una mancha roja se expandía en su pecho. Rodrigo bajó su pistola, lágrimas rodando por sus mejillas. Ya no más, susurró. Ya no más palabras venenosas, padre. Ya no más daño. Fernando de Solís murió con una expresión de sorpresa en su rostro, incapaz de creer que su propio hijo había puesto fin a su existencia miserable. Afuera, la batalla había terminado. Los mercenarios, al darse cuenta de que su benefactor había muerto, huyeron. Los rehenes estaban a salvo. Solo quedaba el olor a pólvora y sangre y el silencio pesado que siempre sigue a la violencia. Catalina sostenía el collar, mirando las turquesas con nueva comprensión. Elena llevó esta carga toda su vida, la protegió incluso después de muerte. Y ahora la carga es nuestra, dijo Águila, colocando su mano sobre la de ella. ¿Qué haremos? Catalina miró las coordenadas, luego miró a Águila, luego a Rodrigo, y finalmente al horizonte donde el sol comenzaba a amanecer. Encontraremos la mina, declaró con voz firme, no por la riqueza, sino para asegurarnos de que nadie más muera por ella. La sellaremos, la esconderemos, y el secreto morirá con nosotros. ¿Estás segura?, preguntó Águila. Esa riqueza podría salvar a mi pueblo. Podríamos comprar tierras, paz, un futuro. La riqueza no compra paz, respondió Catalina con sabiduría nacida del sufrimiento. Solo compra más codicia. Elena lo sabía, por eso prefirió morir en el desierto que revelar el secreto. Honraremos su decisión. Rodrigo asintió lentamente. Entonces yo los ayudaré. Es lo último que puedo hacer para redimir el nombre de Solís. Viajaron durante 2 semanas, siguiendo las coordenadas. Las llevaron a un valle remoto en las montañas de Chihuahua, donde el aire era tan claro que parecía poder verse hasta el cielo. Allí, escondida entre pinos ancianos, encontraron una cabaña pequeña. Dentro, descubrieron el diario final de Elena. Con manos temblorosas, Catalina leyó en voz alta: «Han pasado 12 años desde que dejé a mi hijo adoptado. Mi cuerpo se debilita cada día. Un jesuita bondadoso, el padre Ignacio, me encontró y me trajo aquí. He vivido en paz, enseñando a niños de ranchos remotos, tejiendo, orando. La mina está a media hora al norte. La sellé con rocas, que nadie la encuentre jamás. Que la codicia que destruyó a mi familia termine conmigo. A mi hermana Catalina, si lees esto, significa que encontraste el camino. Perdóname por dejarte huérfana, pero te salvé de Fernando y de la maldición de nuestra familia. A Mateo, mi hijo de corazón, te amé como la madre que nunca tuviste. Fuiste mi redención en medio del infierno. Muero en paz, sabiendo que planté semillas de bondad en tierra árida. El collar era una prisión, pero ustedes son libres. Vivan libres. Elena Monteverde, Paloma Blanca, hermana Esperanza». Detrás de la cabaña, bajo un árbol de mezquite, encontraron una tumba simple. Aquí yace Elena Monteverde, quien voló libre al final. Águila cayó de rodillas, llorando por primera vez desde la muerte de su abuelo.
Catalina se arrodilló junto a él, rodeándolo con sus brazos. Rodrigo se mantuvo respetuosamente atrás, pero también con lágrimas en sus mejillas. «Gracias, madre», susurró Águila, «por todo. Descansa ahora. Tu secreto está a salvo». Encontraron la entrada de la mina. Era verdad. Contenía una riqueza incalculable. Vetas de turquesa y plata brillaban en las paredes como estrellas capturadas bajo tierra. Pero cumplieron su promesa. Sellaron la entrada con explosivos, colapsando el túnel para siempre. La montaña guardaría el secreto mejor que cualquier ser humano. Meses después, regresaron al Valle de la Paloma, como habían nombrado el nuevo asentamiento que los apaches y mestizos construyeron juntos. Era un lugar de paz, donde las culturas se mezclaban en lugar de enfrentarse. Catalina estaba embarazada. Su vientre comenzaba a redondearse con nueva vida. Águila la trataba como si fuera de cristal, lo cual ella encontraba simultáneamente molesto y adorable. Rodrigo se había convertido en maestro del pueblo, enseñando a leer y escribir a niños apaches y mestizos. Nunca se casó, pero encontró propósito en educar a la siguiente generación. «Es mi forma de pagar las deudas de mi padre», decía. El collar de turquesas fue desmontado ceremonialmente. Cada familia fundadora del valle recibió una turquesa como símbolo de unidad. El dije de plata fue fundido y convertido en una campana para la escuela que construyeron en honor a Helena. «Ya no es una cadena que nos ata al pasado», dijo Catalina durante la ceremonia. «Son alas que nos permiten volar hacia el futuro». 5 años después, Catalina y Águila tenían 3 hijos: Helena, Gabriel y la pequeña Paloma. Los niños crecían bilingües, honrando ambos mundos. El Valle de la Paloma prosperaba como ejemplo de lo que era posible cuando el odio era reemplazado por comprensión. Una tarde, Catalina y Águila subieron a la colina que dominaba el valle. Él, ahora con canas prematuras en las sienes, ella con el rostro bronceado y marcado por líneas de risa alrededor de los ojos. «¿Crees que Helena nos ve?», preguntó Catalina, observando el valle bañado en luz dorada del atardecer. «Sé que sí», respondió Águila rodeándola con sus brazos. «Cada vez que el viento canta entre los mezquites es su voz. Cada vez que una paloma vuela sobre el valle son sus alas». «Entonces estamos rodeados de amor», sonrió Catalina, «de pasado, presente y futuro». «Oh, fuiste una cautiva atada a un árbol», dijo Águila besando su sien. «Ahora eres libre como el cielo. Y tú eras un guerrero sin hogar. Ahora tienes raíces más profundas que cualquier mezquite». Se besaron mientras el sol se ponía sobre el Valle de la Paloma, pintando el cielo de tonos imposibles de naranja, púrpura y oro. Abajo, niños de piel clara y oscura jugaban juntos. Risas flotaban en el aire. Humo de fogatas ascendía hacia el cielo infinito. El amor había triunfado sobre el odio. La verdad había liberado a todos. Y el collar que una vez fue símbolo de codicia y muerte se había transformado en semillas de esperanza dispersadas por el viento del desierto. Helena Monteverde, Paloma Blanca, finalmente descansaba en paz. Su historia de dolor se había convertido en legado de amor. Y en algún lugar entre el desierto y el cielo, sonreía. El amor verdadero no conoce fronteras, como el agua que fluye por el desierto. Encuentra su camino incluso entre las piedras más duras. Esta historia fue de dolor y huida, pero terminó siendo de valentía y construcción. Que todas las mujeres que vengan después sean libres de elegir su propio destino. Dedicado a todas las mujeres que rompieron cadenas y eligieron la libertad sobre las jaulas de oro. 1847-1848, en algún lugar entre dos mundos.